¿Por qué Hipólito Mejía tiene esa beligerancia? Porque él pactó con los americanos aquella vez ese tema. Ustedes no calificaban para entrar al rescate. Y nosotros le dimos un waiver, un chance. Con Haití hay que hacer otro tipo de esfuerzo internacional que involucra a los estados porque es un problema internacional. No procede un plan de regularización. Amigos, bienvenidos a esta entrega con un gran aliado de esta plataforma, Pelegrín Castillo, con quien estaremos conversando de un cóctel noticioso de Haití, República Dominicana, lo que tiene que ver con la regularización de los medios de comunicación en la República Dominicana y también por la regularización que se está pidiendo de muchos extranjeros en el país para contribuir a la mano de obra. Bienvenido, Pelegrín Castillo. José, muy contento de encontrarme aquí. Siempre me siento muy a gusto en este espacio. Tu compañía, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con el público atento que sigue este espacio, público que busca informarse y bien informarse. Y este es un espacio pluralista, pero al mismo tiempo un espacio para la reflexión, no para la garata, no para la búsqueda de like, sino para la reflexión, para que el país se oriente, para que el país tenga información buena de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Sí, Pelegrín, mire, desde hace días existe diversas informaciones vinculadas a un supuesto plan de regularización. En una primera instancia escuchamos al ministro de Trabajo anunciando un plan. Después el vocero de la presidencia lo desmiente y se le pregunta al presidente de la República Dominicana al respecto y eso dice que eso tiene que ir al Consejo Económico y Social para que allí se decida. ¿Cuál es su opinión? Porque cuando se habla de regularización, la población dominicana no lo toma muy bien, tomando en cuenta que en la administración de Danilo Medina se gastaron más de 2.000 millones de pesos en algo que no funcionó y que después hubo que colocar algunos parches para que se naturalizara a algunas personas que no eran dominicanos, sino haitianos, y que no se acogieron en su momento y después hubo que reconocerlos. Mira, lo primero que debo decir es que en el Consejo Económico y Social no se puede decidir nada, porque es un órgano consultivo y los políticos no pueden actuar como Pilato, que se lavó las manos y dijo, bueno, esto es por aclamación popular, es el pueblo que me lo pide. No. En el Consejo Económico y Social no se decide, es una consulta. ¿Por qué Hipólito Mejía tiene esa beligerancia? Porque él pactó con los americanos aquella vez ese tema. Yo soy testigo. ¿Y cómo fue ese pacto? Mira, el pacto se hace de la siguiente manera. Nosotros estábamos fuera del DR Casta. Del DR Casta no, del Casta. Se estaba discutiendo Centroamérica y Estados Unidos un acuerdo. Los empresarios de aquí se preocuparon porque dijeron, nosotros dependemos de iniciativas de la Cuenca del Caribe, del ICC. Si nos quedamos fuera, la mayoría de las empresas van a preferir un acuerdo de libre comercio y no un acuerdo unilateral con Estados Unidos de concesiones privilegiadas. Entonces tenemos que entrar al DR Casta. El sector textilero, el grupo M y sobre todo Capellán y otros sectores dijeron, bueno, si nos quedamos fuera vamos a perder mucha inversión. Tenemos que llevar una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? Bueno, la propuesta fue, permítanos entrar en el DR Casta, o permítanos entrar en el Casta para que sea DR, Dominican Republic Casta. A cambio, nosotros vamos a establecer un esquema de coproducción
entre dominicanos y haitianos. Al amparo de la ley Hope, que después se convierte en la ley Hope-Hell. El esquema de coproducción es que los procesos más simples de la producción textilera se hacen en Haití y luego, que es el caso de Codevi, y luego se completa el proceso más complejo, más exigente, con mayor valor agregado en República Dominicana. Un proceso de integración que miraba la frontera como la zona donde se iba a concretar esa transición hacia la integración insular de parte de los empresarios dominicanos con los empresarios haitianos. Y bueno, ese fue el esquema. ¿Quién lo plantea? Bueno, Luis Álvarez Renta convence a Maniobra a través de Carlos Andrés Pérez con Bush padre para que Bush hijo reciba nada más y nada menos que a Aristide y a Hipólito. miren qué personajes juntos van a la cumbre de Quebec y le llevan la propuesta. En el fondo yo sé que eso es un plan que lo elaboraron fuera y le dijeron a Luis Álvarez Renta, mira, condúcelo tú. Y Luis, que es muy audaz, que no se para en chiquitas, se metió, lo llevó y ese acuerdo se santificó. Por eso entramos nosotros al de Rescate. ¿Cómo yo me doy cuenta? Bueno, yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, acompañé las negociaciones y estando en Washington en un evento del Woodrow Wilson Center, veo unos diputados norteamericanos, creo que era Wheeler y otros más, agradeciendo a República Dominicana el compromiso asumido con Haití. Y yo le pregunto al diputado Cruz Pichardo, Cruz, ¿tú tenías alguna idea de que este acuerdo envuelve un compromiso con Haití? Yo no, primera noticia. Yo le hago la pregunta, Wheeler se da cuenta que yo no estoy en el secreto de lo pactado y me rebota. Y yo aprovecho que viene Robert Selig aquí y le hago la pregunta ahí en el Senado de la República. Estaban muchos senadores y diputados y él lo aclaró muy bien. Dijo, no, ustedes no calificaban para entrar al rescate. Y nosotros le dimos un waiver, un chance, nos chancearon, le permitimos entrar, pero entendimos que si nosotros le dábamos a ustedes esto, ustedes podían colaborar con nosotros en este tema de la integración con Haití, en el esquema de la ley Hope, que tú dirías, bueno, si es limitado a las cuestiones textiles, no es nada del otro mundo. Pero ¿qué otra cosa tenía? No, ahí es que viene el tema. Yo recuerdo una discusión que sostuvimos Luis Álvarez Renta y yo en un almuerzo. A mí me invitaron porque yo era la voz disidente que estaba cuestionando ese acuerdo. Y ahí vinieron funcionarios del Departamento de Estado que querían oír el punto de vista del presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Invitaron a Luis y ahí tuvimos una discusión. Y yo le dije claramente, mira, yo creo que el problema de un Estado fallido no se puede resolver con un esquema empresarial. Ese enfoque de que este problema lo van a manejar los empresarios insulares no va a funcionar. Con Haití hay que hacer otro tipo de esfuerzo internacional que involucre a los estados, porque es un problema internacional, no es un problema que tú lo puedes manejar a partir de la frontera o a partir de acuerdos de empresarios o creando los espacios para las ONGs
y todo eso. Pero a partir de ese acuerdo entonces que llega esa mano de obra a la República Dominicana. No, en la mano de obra venía caminando hace mucho, pero cuando se empiezan a hacer los amarres más fuertes, es precisamente cuando el país se compromete a nivel de acuerdos. ¿Por qué tú crees que bajo la administración demócrata, el Congreso norteamericano y el Departamento de Estado tomaron medidas contra la Central Romana? La empresa de inversión norteamericana más grande del país. Porque era advirtiéndole a todos los empresarios dominicanos, miren, eso lo hacemos nosotros con Central Romana, lo podemos hacer con el país. Y como me dijo el embajador Herter en una ocasión, pero es que ustedes no saben que sin ese acuerdo ustedes no existen. Eso me lo dijo en Romana, en una recepción. Pero para que quede claro, aparte de ese pacto de Hipólito Mejía, ¿a qué otros acuerdos nosotros nos adherimos como país? Después, ya en el gobierno del presidente Fernández, cuando llega de nuevo la administración Obama, porque la relación de Hipólito Mejía con Aristide duró poco, duró muy poco. Yo recuerdo que en esa reunión que mencioné con Luis Álvarez Renta, los americanos le preguntaron, ¿y cuál es el vínculo que usted tiene con Aristide? Porque ellos recelaban de Aristide. Y Luis hablaba de su gran amistad con el presidente Aristide, que había logrado acercar a los dos pueblos, etcétera, etcétera. Eso terminó en el derrocamiento de Aristide. Y el derrocamiento de Aristide se ejecuta a semanas antes de las elecciones dominicanas, con un movimiento de jaque mate que se hace desde aquí. Pero lo organizan los americanos, los norteamericanos. Montan primero el grupo de los 184, lo entrenan aquí y después el golpe final lo da Jovel Chamblan y sobre todo Guy Philippe, en un operativo de los servicios de inteligencia norteamericanos. Derrocaron a Aristide y en esa segunda ocasión lo pusieron en un avión, lo mandaron a la República Centroafricana y después a Sudáfrica. Y lo dejaron fuera. Porque Aristide, después que había firmado esos acuerdos, empezó a girar hacia Venezuela, empezó a girar hacia Cuba, empezó a crear problemas internos, porque Aristide, que es el líder con más popularidad en Haití, ya por razones de salud y edad, está, por lo menos hasta el momento, lo que se ve es que está en un bajo perfil, pero sigue siendo un factor de influencia. Entonces, ¿qué pasa, José? Mira, cuando llega la administración Obama, 2009, 2010, en adelante, se retoma el tema. En el gobierno del presidente Fernández empiezan de nuevo las reuniones de los gobiernos y de los empresarios. Y yo me entero de eso en un evento internacional, en Washington, precisamente. Una figura importante, la diáspora haitiana, uno de los que estaba involucrado en esa estrategia, se abre y me explica esa visión de que había que unificar la isla para el comercio y la inversión, lo que yo mencioné al principio, los 25 millones, que era el plan original, 25 millones para hacer el espacio más atractivo a la inversión extranjera. Todo eso, obviamente, los haitianos siempre se han cuidado de que, bueno, si ellos hacen esas alianzas, lo menos que ellos esperan es la libre movilidad, aunque sea de facto, de la mano de obra, con mira a regularizarlo. Claro, ¿dónde está eso como línea estratégica? Por eso es bueno estudiar esta historia
en el primer informe de Naciones Unidas de 1949. Ahí está el planteamiento. Que en las Naciones Unidas les recomiendan encarecidamente a los gobiernos haitianos trasladar la población haitiana de zonas sobrepobladas hacia otras zonas del Caribe menos pobladas, con carácter permanente, desestimando expresamente la posibilidad de que se haga de manera estacional, es decir, el trabajador temporero. No. Porque en el fondo... Quédense allá. En el fondo, ¿dónde que está el pecado de fondo? Haití es una nación emblemática. Nadie lo discute en términos históricos. Es emblemática. Es un estado fallido, colapsado, hace mucho tiempo, y ese informe de Naciones Unidas explica las razones. ¿Por qué ellos recomiendan ese traslado? Ya a finales del 40, la descripción que daban era de un desastre medioambiental. Un desastre medioambiental. Hablaban de la erosión de los suelos, de la infertilidad de los suelos, de la crisis de los recursos hídricos. Entonces, la salida de ellos vamos a trasladarlo. Informe del 49. No lo podían ejecutar en el contexto de la Guerra Fría, era complicado. Y cuando empieza ya a hacer... Y Trujillo no se iba a dejar someter a eso. Mira, Trujillo no aceptó esa fórmula exactamente, pero fíjate que después que él compra los ingenios, se firma el primer tratado de contratación de braceros. Pero era un tratado de contratación de braceros para darle más fuerza a la industria azucarera, porque Trujillo quería competir con Cuba. Volvemos a Cuba. ¿El pago cuánto fueron? 12 millones de gordes. ¿Por cuántos haitianos fue? No recuerdo, pero la práctica era que él había comprado los ingenios, se lo había comprado a los norteamericanos. Es más, incluso hay un testimonio de que Trujillo hasta le propuso a Duvalier, ya cuando Duvalier estaba en el gobierno, o no sé si fue a otro gobierno haitiano, el de Magloire, no sé, que hicieran esfuerzos conjuntos para que el azúcar que produjera Haití viniera a República Dominicana y se colocara en el mercado americano. Se colocara en el mercado americano. Eso, el otro día me lo refirió como un dato interesante Oscar de la Maza. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Trujillo tenía la competencia por penetrar el mercado norteamericano, sí, y competir con Cuba. Pero era la Cuba de Julio Lobo, era la Cuba de muchos ingenios azucareros americanos, y estaba esa pugna. Por eso él tuvo muchos choques con Batista y con los políticos cubanos. Pero él entendía que él tenía también mucho poder en Estados Unidos para penetrar los mercados. Y había convertido eso en una meta. Pero, ¿qué pasa? Mira, lo cierto es que la situación de Haití, un Haití abandonado, descartado, cuando cayó la dictadura de Duvalier, se vio todavía más la gravedad del tema. La solución fue, bueno, deriven eso hacia República Dominicana. Los grupos de aquí se quisieron creer el cuentazo de que íbamos a ser hegemónicos en la isla. Que si nos aliábamos con los ricos de allá, los dominicanos, y bueno, imagínate. Los ricos de allá veían eso como una salida, una bendición, porque en el fondo, ¿qué ellos son? ¿Son haitianos? No, ellos no son haitianos. Tienen nacionalidad haitiana y algunos tendrán sentimientos haitianos. No digo que no. Pero fundamentalmente ellos son grandes empresarios y sobre todo empresarios.
Porque mi padre, por ejemplo, desde el principio empezó a advertir, miren, cuidado con los tratos con Haití. Se lo dijo claramente a todos los presidentes, pero concretamente al presidente Fernández. ¿Por qué? Porque estaba muy claro que en la geopolítica del crimen organizado internacional, Haití era un narcoestado. Tan narcoestado era que el batallón de los Leopardos, que era la tropa élite de las Fuerzas Armadas haitianas, que la dirigía el famoso coronel Jean-Claude Paul, se pagaba con dinero del narcotráfico. Se pagaba la nómina de las tropas especiales de Haití, lo pagaba el narcotráfico. Y el viejo le decía, cuidado con ese trato, porque es un narcoestado de libros. O sea, los libros de la materia, los informes de la materia, y te dice claramente, ahí hay un problema. Pero como es un estado descartado, los poderes internacionales dejaron eso que fuera creciendo. Y aquí negociaron los intereses corporativos de las grandes empresas, de los grandes grupos, con los poderes internacionales a cambio de administrar la crisis haitiana. Y los políticos por igual. ¿Cuál fue el esquema? Bueno, ese que tuviste en educación, que yo mencioné en educación. Vamos a empezar a gestionar la crisis haitiana aquí. Las escuelas dominicanas, abiertas. Los hospitales dominicanos, abiertos. El mercado laboral, abierto. Sin restricciones, no cumplan con la Constitución, no cumplan con las leyes, porque hay que transferir esa población. Y eso es lo que ha estado pasando. En general, la clase política ha sido cómplice de eso. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, en realidad, y de eso doy testimonio, han condicionado, bueno, el ingreso a Lomé. Ni Haití calificaba ni nosotros calificábamos. Pero después de unas campañas muy intensas, surgieron las fórmulas de la integración unificada de la isla. Entonces, nos daban el chance de entrar, lo mismo que pasó con Estados Unidos, si entrábamos juntos. Y no es que yo estoy especulando, sino que yo lo conversé con Martino Meloni, el embajador representante de la Unión Europea aquí, cuando eso se suscribió. Se suscribió. Y como Meloni nosotros teníamos una relación fluida y todo eso. Y le advertíamos, pero es que el esquema no funciona, porque es que es un Estado fallido. Y si nosotros lo metemos a gestionar las crisis del Estado fallido, no, pero es que la integración, el espacio económico que se crea, eso va a crear mucha riqueza, eso. Y nosotros le decíamos que no, que eso lo único que iba a traer eran muchos problemas, porque, entre otras cosas, no era verdad que los haitianos iban a dejarse dominar de los grupos hegemónicos de la isla. ¿Por qué matan a Moïse? Por eso mismo. Porque a Moïse lo ponen los empresarios de allá, como pusieron a Martelly con apoyo de Clinton y el Core Cruz, lo ponen y después ponen a Moïse con un 5 o un 7% de aprobación. Pero tenía el apoyo del Core Cruz, tenía el apoyo de Mulet, tenía el apoyo de Clinton. Y entonces, en unas elecciones totalmente deslegitimadas, lo ponen. Ok, vamos adelante. A mí me contó una persona, empresaria, que se sintió muy mal cuando trajeron a Moïse como presidente electo a República Dominicana, a una reunión con los empresarios dominicanos. Y ahí se vio. ¿Pero qué hace él ahí? No, porque lo invitaron para hablar del futuro. Para hablar del futuro. Y se vio, él me dijo, óyeme, hay que cuidar la forma. Ok,
porque ya ese es el presidente electo. Pero como lo pusieron los ricos de allá, con apoyo de los ricos de aquí, perfecto. Ya este es nuestro administrador de aquel lado de aquel lado de la finca. Entonces, óyeme, y ahí el pecado, repito, del PLD, tanto del presidente Fernández como de Danilo, fue precisamente seguir ese esquema, ese juego, creyendo que realmente podíamos ser hegemónicos en la isla. Por eso tú ves que se mete Félix Bautista. La figura más importante del PLD, secretario de organización, senador y mano derecha del presidente, se mete después del terremoto en Haití a hacer negocio con Manuel Estrella. A construir, ¿no? Se metieron muchas empresas privadas. Que las empresas privadas se quieran arriesgar es un problema. Ahora, que se meta el secretario de organización del partido de gobierno y asistente del presidente Fernández a construir en Haití con fondos de Petrocaribe. Después vino el escándalo y después vino, porque los americanos son los gringos, como decía Marco Rubio, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es más peligroso. Félix se sentía que iba a ser el hombre articulador del flujo de inversiones hacia allá y terminó encabezando la lista Magnitsky. Y las empresas dominicanas denunciadas y todo eso. Pero ya con un debate ideológico. ¿Por qué? Porque Venezuela le dio un sesgo ideológico al tema. Y Cuba y Venezuela fueron los que apoyaron todas las manifestaciones que se hicieron contra Moïse. Todas. Para derribar a Moïse. Y Moïse pasó todo el gobierno. ¿Qué pasa? Cuando gana Moïse, mira, pues, José, cuando gana Moïse, entra Trump. Y Trump, que sabía lo que había pasado con Clinton desde el terremoto hasta esa fecha, lo que hace es, bueno, yo le voy a retirar el apoyo a Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, en vez de alertar sobre los riesgos de retirar la minuta, lo que dijo, no, está bien, te vamos a complacer. Le retiraron la minuta. Un país sin ejército, 12,000 policías, para una población de 10, 11 millones de habitantes. La única fuerza con cierto poder de fuego y capacidad de estabilizar mínimamente al gobierno era la minuta y la retiraron. ¿Qué pasó? Bueno, lo que era previsible que pasara. Esta debacle. ¿Eso por qué? Porque cuando eso pasa, que se pierde el monopolio de la violencia o no hay una fuerza de contención, proliferan las bandas. Pero eso no es un proceso espontáneo. Ahí hay planificación. Entre otras cosas, porque Naciones Unidas y la misma OEA tienen muchos esqueletos en el armario en Haití. Y aquí también. Entonces, ¿cómo tú entierras esos esqueletos? En una crisis. ¿Cuándo se rompe el esquema de que se pensó que iba a ser el que iba a sacar a la isla adelante? ¿Cuándo se rompe? Cuando el presidente Abinader llega y firma un acuerdo en enero, 10 de enero del 2021 con Moïse. Moïse, ¿qué quería? Apoyo de Dominicana para su reforma constitucional, para una presidencia fuerte, para restablecer el ejército y quedarse si era posible. Y sobre todo la identificación de sus ciudadanos. Pero en el acuerdo, búsquenlo y léanlo, está ahí en la página de la presidencia. Esos 9 puntos que en realidad eran 10. Esos 9 puntos, habían 4 que el partido de gobierno, Tecalé, con Martelly y Cloyosé,
lo vieron como un acto de traición. Y el punto que le puso la tapa al pomo, como dice la expresión popular, fue nada más y nada menos que la interconexión eléctrica de la isla, donde se permitía la venta de excedente de energía. Los grupos de aquí todos estaban frotándose la mano, incluido Capellán. Capellán estaba esperando y se lo propuso a Mois, que le dieran la posibilidad de darle luz a Juana Méndez como negocio. Los grupos haitianos, Martelly, porque Mois en realidad empezó a pelear con la familia Borbé, de Dimitri Borbé, que eran los dueños del sector energético de Haití. Ese era el pleito más fuerte que él tenía. Entonces, ahí ya selló su fuerte, sobre todo porque él, en un momento dado, lo aíslan de República Dominicana, ¿con qué? Con el tema del canal. Mira, con el tema del canal. El canal no fue el canal fue una provocación que se montó muy fina para romper las relaciones entre República Dominicana y el gobierno de Abinader y el gobierno de Mois, y crearle un problema a Mois. Luego viene la carta de Blinken a Blinken de 77 representantes, ya estigmatizando a Mois como un pichón de dictador. El hombre estaba aislado y empezó a hacer piruetas, a acercarse a los rusos, a acercarse a los turcos, a acercarse a la oposición. Ahí vinieron y su misma gente, que probablemente tenían el plan de derrocarlo, terminaron matándolo. Porque él, incluso cumpliendo los pactos que hizo en Antalya, en Turquía, nombró a Ariel Henry como primer ministro. Y entonces, obviamente, el esquema insular que había, lo de aquí, los empresarios de aquí, todo, ese acuerdo que se firmó era muy bueno para nosotros como país. Y para ellos también era conveniente. Ahí estaba el tema de la identidad. Porque Haití se comprometía a darle identidad y a reconocer a sus ciudadanos. Por enésima vez, porque ellos han firmado eso en todos los acuerdos y nunca lo cumplen. Porque el problema de tu bregar con un Estado fallido que tiene una cultura cimarrona. Mucha de la gente de los políticos haitianos tienen esa cultura del cimarronaje, de la duplicidad. Por eso escribió la famosa novela Los Comediantes. Graham Greene, por el estilo, la cultura haitiana, sobre todo de los políticos haitianos, que tiene que ver con su historia para sobrevivir después de tantas luchas, tantas caídas y tantas traiciones y tantos problemas, generan una habilidad para el engaño, la simulación, y por eso los extranjeros tienen dificultades para entender a los haitianos. Eso es lo que refleja la novela famosa de Graham Greene, que ojalá tirara una edición dominicana ahora para que los dominicanos entiendan el problema que tenemos, que no es un problema ni migratorio, ni fronterizo, un problema existencial, es un problema internacional, el más antiguo del continente. Yo el otro día ante el Parlacén dije, mira, esta crisis empezó en 1801, cuando el padre fundador de Estados Unidos, uno de los padres fundadores, Thomas Jefferson, dijo, aíslen la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Fíjate cómo empezó. Pero después, cuando se tomó la decisión, fue una decisión del liderazgo de México y de la Gran Colombia. ¿Cuál fue la decisión? Aislar a Haití del Congreso de Panamá y de la comunidad. Y lo aislaron. Claro, los haitianos no ayudaron para nada.
Ni siquiera, tú ves el tema de Francia, que ellos dicen que la deuda, volvemos al discurso de la deuda. La verdad es que quien hace la propuesta de la deuda es Boyer. Boyer necesitaba fondos para consolidar su poder. Y Francia le advierte, no pueden ocupar la parte oriental de la isla de Santo Domingo porque ya eso fue devuelto por Francia a España. Y los haitianos, asesorados por franceses, Boyer, asesorado por franceses, lo que hace es, bueno, vamos a proponerle el pago de las compensaciones, que era un tema histórico, óyeme, era un tema histórico en Europa, porque eso siempre se había hecho entre europeos. Cuando se perdía un territorio, a la nobleza de ese territorio se le daba una compensación. La fortuna de Talleyrand, el famoso gran canciller de Francia de todos los tiempos, viene de ahí, de las negociaciones de las compensaciones. Pero en conclusión, usted le dice que no a este plan de regularización. Volviendo al presente, mira, no procede un plan de regularización. Y menos, óyeme, la prioridad del país tiene que ser internacionalizar la solución. Y yo le pido al presidente, está bien que convoque a los expresidentes para informarle, para que después ninguno diga alegue ignorancia. Alegue ignorancia. Ahí tenemos un problema. Yo le pido al presidente que apele al pueblo dominicano. Que apele al pueblo dominicano. Que convoque al pueblo dominicano. Al ciudadano dominicano. Porque está en peligro la nación. Y hay que defenderla. Y eso es responsabilidad, no es solo de las Fuerzas Armadas, ni de los servicios de inteligencia, ni de la policía, no. Es responsabilidad de todo. Estamos en peligro. Es doloroso evocar ese episodio, pero yo digo, el techo de la República está agrietado, las columnas están debilitadas y estamos viviendo en modo yesé. Eso significa que los responsables están despreocupados, viviendo el día a día. Esperando que pase la desgracia para lamentarse. Y confiando, y confiando que los americanos no van a permitir eso. Porque siempre en la historia de colonialismo mental que hay, estamos pendientes de que los europeos y los americanos carguémonos nosotros. O que Dios nos va a proteger. Óigame, Dios siempre nos protege. La Virgen de la Altagracia forzada. Y la Virgen de la Altagracia nos intercede por nosotros. Sí, pero vamos a estar claros. No se puede, ese es uno de los pecados. O sea, uno puede tentar a Dios. Tú no puedes actuar ir por la vida creyendo, bueno, Dios siempre me va a cuidar. Y yo no me importa lo que yo haga o lo que yo deje de hacer, no importa, porque al final todo marcha. Esas actitudes o lo de otros que no tienen fe, no importa, vamos adelante. Y en el camino emparejamos la carga. Sí. Con esa idea, nosotros en esta crisis, te lo digo con claridad, nosotros tenemos que resolver el dilema fundamental de la República. O nosotros somos una finca con pasaporte de unos pocos dueños, donde los políticos se convierten en administradores de la finca. Sí. Son los administradores de la finca. O nosotros somos una república con un proyecto nacional fuerte al servicio de todos los dominicanos, integrando a todos los dominicanos
al ejercicio de sus derechos y libertades, pero también de sus deberes, porque no podemos estar, derechos, libertades, ven acá, y las obligaciones de todos, arriba, en el medio y abajo. Entonces, ese tema tenemos que resolverlo. Es un tema existencial y depende de la respuesta que nosotros le demos a este desafío. Nosotros podremos convertirnos quizá en una nación resiliente, o mejor aún, que debe ser la meta, convertirnos en lo que Nicolás Taleb llama una nación antifrágil, que significa una nación que frente a las adversidades y a los problemas complejos y peligrosos se unifica y sale fortalecida de los problemas. Este es un problema que nosotros tenemos que ayudarlo a resolver y hacerle conciencia a todo el continente. Y creo que es el viaje del presidente a Washington ahora va en esa línea, pero hay que esperar a ver los acontecimientos. Creo que tenemos que hacerle conciencia a todo el continente de que si en la isla de Santo Domingo viene una tragedia, un fracaso, la responsabilidad, el fracaso no va a ser solo de nosotros, sino de ellos. Es del continente. Es inaceptable que durante tantos años, conociendo toda la realidad de Haití, se haya procedido en la forma irresponsable, cínica, despreciativa. Haití necesita un rescate, la reconstrucción. Yo lo estoy planteando, estoy insistiendo mucho en eso. Es posible, es necesario. Nunca se ha intentado. Ahora, no vamos a lograr eso si aquí hay debilidades, fragilidades, si nos ven vacilando. Si nos ven unidos y dispuestos a la lucha, entonces puede ser que encontremos entonces aliados poderosos en el mundo. La administración Trump pudiera ser un aliado importante. Ojalá que sí. En este reenfoque. El nuevo Papa. Ojalá que sí. El nuevo Papa León XIV. Tú sabes que León XIII fue el que tenía la gente. Entonces son cosas de la historia, de señales. León XIII fue apoderado por haitianos y dominicanos para las delimitaciones fronterizas, para la interpretación del famoso artículo 4 de la Convención de 1874 y de otros acuerdos posteriores. Quiero recordar tanto al presidente Abinader como al presidente Fernández, que fue el que planteó el tema del Consejo Económico y Social, que este tema de las relaciones dominico-haitianas en todas sus dimensiones, y especialmente en esa dimensión laboral, en esa dimensión social, migratoria, se llevó al Consejo Económico y Social y fracasó. Después de un discurso inaugural del canciller donde dejó entrever algunas reticencias de su parte para que ciertos temas se trataran ahí, se convocaron 4 o 5 reuniones y nunca hubo un documento de propuesta para la discusión, pero tampoco el liderazgo del Consejo Económico y Social, que lo tiene una persona que yo respeto mucho, fue mi profesor de ciencia política, el profesor Rafael Toribio. No tomó el tema. Bueno, vamos a discutir cuál debe ser la postura de República Dominicana con relación a la crisis de Haití y sus implicaciones en República Dominicana. Yo recuerdo que en el Consejo Económico y Social yo planteé, porque algunos decían, bueno, es que necesitamos un documento. Yo le dije, bueno, pero yo entiendo que las líneas generales están trazadas en el discurso presidencial,
en las exposiciones que se han hecho ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en declaraciones también que han tomado poderes públicos. Ahí hay unas líneas que debe ser el punto de partida de la discusión, pero no se quiso profundizar. Y yo personalmente he dicho que desde Cancillería no se quería. Fue en el ámbito de los recintos de la Cancillería donde se convocaron esas 4 reuniones fallidas. No se quiso que se avanzara en este diálogo sobre Haití, la crisis haitiana y sus implicaciones. Tampoco lo quería el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y por eso muchos de los que participamos ahí salimos con una sensación muy negativa de que había sectores del gobierno, en ese momento estaba Pavel Issa, y en ese momento Roberto Álvarez, como ahora, estaba ahí, y él y su equipo son muy celosos de sus áreas de competencia. A ellos no les gusta mucho que se hagan planteamientos de política exterior al margen de los enfoques de Cancillería y de la influencia de el equipo que hay en la Cancillería. De modo que cuando se hizo un acto de rendición de cuentas de los temas que abordó el Consejo Económico y Social en un periodo, ahí en este tema quedó claro de que se había fracasado en la encomienda. Es bueno recordarlo. El presidente después convocó un pacto nacional para políticas públicas de Estado. Y se crearon 4 comisiones, yo participé en 3, representando a la Fuerza Nacional Progresista. Y realmente, después de meses de discusión, se produjo un consenso amplio sobre temas fundamentales. Hubo, yo lo reconozco, doy testimonio, hubo un intento, hubo un apresto de sectores del gobierno que querían impulsar un singular plan de regularización para acomodarle a las grandes empresas, al gran empresariado y en general a los organismos internacionales, acomodarle la fórmula de asentar a los haitianos en República Dominicana. O sea, este viene siendo la fórmula perfecta para terminar de asentar a la mayoría de los ilegales que se encuentran en el país. Hay plan de regularización. Mira, el plan, el concepto propiamente es antiguo. Empezó en el 2002, cuando Milagro Ortiz Bosch, vicepresidenta de la República, ministra de Educación en ese entonces, a nivel de las escuelas, del sistema educativo, empezó una política en nombre de la protección de la niñez a inscribir a todos los niños haitianos que llegaban, creándole una identidad que no era la suya. Se le creaba una identidad para que estuviera en las escuelas. Nosotros protestamos entonces, cuando salió el gobierno del PRD entonces del poder, lamentablemente el gobierno del PLD continuó con esa política y se fue extendiendo. Incluso cuando José Ricardo Tavera era director de Migración, le mandó un acto al Ministerio de Educación, en ese entonces era ministerio ya, le mandó un acto donde le notificaba que no se podía continuar con esa práctica, porque era una práctica
peligrosa, antijurídica, ilícita, de construirle una identidad a unos niños, hacerlo crecer en el sistema educativo con unos nombres que no son los propios, y porque al final eso genera un problema más grave que el de las parturientas. Pero parece que había unos compromisos internacionales muy fuertes. Y en la discusión que teníamos en ese momento y antes era que esa inscripción en las escuelas no podían sustituir las visas, el sistema normal del Estado. Y planteaba un problema porque tú no podías, ya, pues, de acuerdo a la tesis de ellos, no se podía deportar a un niño que estaba cursando estudios porque tú estabas afectando los derechos de la niñez, el derecho de los niños a estudiar, etcétera, etcétera. Pero la implicación de eso era lo que mucha gente no estaba viendo. Bueno, pero si tú no puedes deportar a los niños porque están cursando estudios en el sistema educativo, no puedes deportar a los padres, porque ¿qué va a pasar? No lo va a dejar solo. Tú vas a crear una situación peor, porque esos niños inscritos en las escuelas tienen padres, tienen hermanos, y entonces tú vas a crear un problema de separación familiar, porque los padres tienen que dejarlo aquí, porque ellos tienen niños inscritos en las escuelas. Entonces ellos no necesitan una visa, ellos lo que necesitan es venir, inscribir a un niño en la escuela, que le creen una identidad, y resulta que ahí viene el tema de que, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los padres? ¿Lo vamos a deportar? No, hay que buscarle una salida. O sea, se crea de manera retorcida y maliciosa. O sea, porque todo eso está hecho con un objetivo, que es imponer una minoría nacional en República Dominicana. Entonces, ahí empezó el problema. Ahora, cuando se estaba discutiendo, volviendo al presente, el pacto nacional que convocó el presidente el 27 de febrero, uno de los elementos de más debate fue precisamente el hecho de que había un sector gubernamental, el Ministerio de Trabajo estaba muy empeñado en ensayar una especie de plan de regularización biométrico, de crear ya para adultos un sistema de identificación con biometría para evitar duplicidades y falsedades, pero al margen de la ley y obviamente con el potencial de ejercer un efecto llamada sobre República Dominicana. Claro, vengan que lo vamos a registrar. No, lo vamos a registrar. Obviamente nosotros, y yo particularmente, me opuse de manera intransigente a que eso se incluyera, y de manera expresa en el pacto que se firmó hay unas afirmaciones enfáticas de que en ningún caso las medidas que se tomen de control migratorio implicarán plan de regularización. Porque ¿qué es lo que estamos peleando? Porque era lo que yo argumentaba, se lo argumentaba a gente del propio gobierno, que no asocian lo que es la crisis internacional con las implicaciones internas. Señores, tenemos una crisis internacional gravísima que pone en peligro la existencia de la nación. Entonces, en ese contexto, usted no puede, como Estado, tomar medidas internas que, en vez de buscar la solución internacional al problema de Haití en Haití, vayan en la línea contraria de facilitar la solución dominicana al problema haitiano. Porque si nosotros empezamos a regularizar
a todos los haitianos que están aquí y a los que pueden llegar con motivo de esos planes, vamos a tener un problema muy serio. Pero eso viene siendo una especie de fusión, entonces, Pelegrín, porque en la práctica viene siendo una fusión. En la práctica es una especie de renuncia al ejercicio de la soberanía y de la autodeterminación de la República Dominicana, porque por intereses de unos cuantos grupos poderosos y de los acuerdos que se han firmado no, que se han concertado con poderes internacionales, empieza a la típica dominicanada. Vamos a buscar un bajadero a esto. La típica dominicanada, hay un problema, vamos a buscar un bajadero. No importa que sea constitucional, que sea legal, que sea inconstitucional, que sea ilegal. Si tenemos el poder, pues podemos acomodar las leyes y la constitución para que deje de ser inconstitucional e ilegal o contrario a los intereses del país. Esa lógica la tenían alguna gente. Al final se impuso la posición que no solamente la sostenía yo, sino otros, de que no procedía un plan de regularización, sobre todo porque el antecedente anterior fue funesto, un escándalo. Se gastaron miles de millones como se gastaron en el censo. El censo, para decirnos un embuste, es que aquí no hay tantos haitianos como la gente percibe. Y en esta fórmula del plan de regularización anterior, que lo mandaba la ley de migración, terminó en un fiasco total, porque de 280,000 que asistieron, que están muy por debajo de todos los haitianos que están en el territorio dominicano, apenas 7,000, 8,000 pudieron completar sus expedientes. Pero los organismos internacionales insistían, AOIN, ACNUR, no, hay que buscar una salida. E insisten todavía. Esa última decisión del Tribunal Constitucional, dándole salida a un decreto inconstitucional e ilegal del presidente Medina, es la muestra, ya que estamos hablando del techo de la República agrietado. Bueno, esa es una grieta más. Una grieta más en el techo de la República. Y sobre todo con personas que se acogieron fuera de plazo, que ya no le correspondía. Pero hay un tema cultural también. En realidad a los haitianos no les interesa, a muchos de ellos, no voy a decir tener un estatus legal, porque ellos en la ilegalidad se mueven con mucha facilidad. Mira, ahora mismo, esto vale como denuncia. Las compañías telefónicas, para ponerte un ejemplo de lo grave que está la situación, las grandes compañías telefónicas tienen una práctica malsana de otorgar celulares o venderle tarjetas SIM a los haitianos sin la debida identificación. Estamos hablando de un... Pero es un problema de seguridad nacional. Es un problema de seguridad nacional y yo ya lo he denunciado públicamente. Estamos enfatizando que este es uno de los primeros problemas que hay que resolver para que se eleve el nivel de seguridad nacional, porque tú tienes aquí, yo no he visto todavía un haitiano en el territorio dominicano que no tenga un celular. No lo he visto. Y voy a hacerte una anécdota para que tú veas hasta dónde esto ha llegado. Un buen día, yo llego a la oficina de nuestro partido y a la entrada encuentro una señora haitiana con una paletera
en la Lincoln y con un celular de última generación. Me llama la atención y porque dije, bueno, parece que no han puesto un puesto de vigilancia aquí a la entrada, en la Lincoln. Eso fue en el gobierno de Danilo. Y entonces empezó una lucha con este tema de que esa señora todos los días estaba ahí. En realidad ya no vendía nada, nosotros teníamos vigilancia, no estaba vendiendo nada, pero estaba ahí en unos horarios específicos y siempre iban haitianos y se reunían con ella. Yo le informé al DNI, le dije, mira, esto es una situación rara, muy extraña, porque es a la entrada. Y esta señora tiene un celular y parece una coordinadora, porque y estoy hablando en la zona presidencial, en la ruta presidencial, tanto de Danilo como de Luis. Decía, préstenle atención a esto porque esto llama la atención. Y yo no quiero irme a una discusión con este tema, pero insistía con ese tema, préstenle atención porque ella no vende nada. Iban 2 o 3 haitianos temprano y estaban ahí, pero ella estaba ahí como coordinando a los grupos haitianos que estaban en la zona. Entonces, al final, el DNI en ese entonces no hizo nada. No hizo nada. Yo le reclamé a David Collado porque también había un problema de obstáculo en la vía pública, porque estaba exactamente en la vía pública y generaba problemas de movimiento. Le dije, mira, David, toma una decisión, porque esto es un tema, para mí es un tema inquietante de seguridad por los problemas que hay. Pero nosotros ya sabemos que es vigilando que está. Y ustedes no hacen nada. Y no es por mí solamente, está en la misma ruta presidencial. ¿Qué dijo David? No, al final tomaron la decisión. Le mandaron unas brigadas y tomaron la decisión de quitarla, porque incluso estaba obstaculizando el movimiento. Porque ella a veces hacía un cónclave de haitianos ahí a la entrada, en la misma Lincoln. Pero te menciono lo de los celulares porque eso es muy importante. Las grandes telefónicas de República Dominicana están otorgando celulares sin la debida identificación y no están cooperando con las autoridades. Y sé por qué lo digo. En el control de esas operaciones ni del tráfico de comunicación que se hace entre República Dominicana y Haití. Y eso es altamente delicado. Y tiene que resolverse por un tema de alta seguridad nacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué era lo que querían? Volviendo al tema de la regularización. Bueno, lo que quiere Hipólito Mejía, ¿no? Era, bueno, vamos a darle, al margen de la ley, vamos a crear un estatuto especial. Si tenemos que modificar la ley, la modificamos. Vamos a ensayar un tema de que todos los haitianos que estén aquí, lo importante es saber quiénes son. Y la identidad biométrica es clave. Entonces vamos a darle una identidad biométrica y el nombre que ellos digan. Y ya así tenemos un control. Sí, pero al mismo tiempo tú estás renunciando a la ejecución de los mandatos de la ley y de la Constitución. Y eso tiene unas implicaciones. Porque tú le estás diciendo a la comunidad internacional, a los organismos internacionales que están presionando, que bueno, vamos a aceptar el hecho cumplido, el fait accompli, los hechos consumados. Aquí hay tantos millones de haitianos, vamos a darle documentación, que es la posición que tiene Hipólito Mejía, Milagro Ortiz, no pública, porque doña Milagro en eso es más discreta.
Limber Cruz. Cruz. Cancillería no ha fijado posición, pero uno presume más o menos que hay una corriente que va en la misma dirección, que ellos quieren tener el derecho de hacerlo aquí, en República Dominicana. Ya nosotros habíamos vivido como Fuerza Nacional Progresista una experiencia que nos llevó a una confrontación con la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Cibao, ASIS, donde tenemos amigos y relacionados. Ellos firmaron un pacto, ellos, con un cónsul, supuesto cónsul haitiano. Creo que una vez lo comentamos aquí, para que el supuesto cónsul haitiano le diera documentos a los haitianos que están aquí y que todo el proceso que la ley manda que se haga en Haití y con documentos haitianos otorgados por las autoridades haitianas en Haití se hiciera de la República se hiciera ya en República Dominicana. Es decir, cuando tú entras en esa fase, ya tú estás, como quien dice, borrando la frontera jurídica. La frontera jurídica. Ahí hay una ley de migración. Si los empleadores quieren mano de obra, porque la necesitan, por ejemplo, en la agricultura, que hay, vamos a decir, por razones históricas, estratégicas, hay y sobre todo por el cambio que se ha dado en la composición demográfica del país. A principios de los 60, la población dominicana era el 80% rural, 20% urbana. Con los avances de la urbanización y sobre todo con este Nueva York chiquito o el modelo del Nueva York chiquito, mucha gente ha dejado las zonas rurales, han venido a las ciudades, aunque sea la marginalidad, y entonces hay una escasez de mano de obra nacional. Eso se hizo a mediados de los 80 con mucha inteligencia, penalizando incluso a los sectores productivos que dependían mucho. El caso del café. El café fue gravado con unos impuestos altísimos. ¿Qué provocó eso? La caída de la cultura cafetalera, porque los pequeños y medianos productores cafetaleros abandonaron los campos, vendieron las parcelas. Y eso eran los que trabajaban como complemento en las grandes plantaciones de café. Y al mismo tiempo esterilizando a las mujeres dominicanas. En el sur se hizo eso. En el sur no solamente se hizo el primer programa de esterilización, que lo denunció la Conferencia del Episcopado Dominicano, sino que hubo un programa orientado y bien enfocado a sacar las mujeres de muchas comunidades del sur para llevarlas a España. Y eso es un problema muy serio porque ellas mandaban remesas, cuidaban la familia, pero mientras tanto aquí los hombres dominicanos entraban en relaciones con mujeres haitianas. Eso pasó en muchas comunidades ahí en el sur. O sea que aquí no, ese proceso no es un proceso espontáneo, un proceso que surge del curso de los acontecimientos sociales y económicos, no. Proceso con planificación. Porque los organismos internacionales saben desde la década de los 40 que Haití es un estado colapsado. ¿Y por qué Leonel Fernández no fija una postura firme con relación a este tema y prefiere que sea el Consejo Económico y Social que decida, al igual que hacia donde va apuntando el presidente de la República? El que conoce al profesor, como le decimos, lo que hemos sido amigos y aliados, el que conoce al profesor sabe que su estilo de siempre es buscar esos consensos, esos diálogos, a veces son interminables, porque en eso él tiene, a él le gusta ejercer un liderazgo de tipo arbitral. Las circunstancias están pidiendo un liderazgo que haga consulta, que escuche, pero que tome decisiones.
Y aquí, ¿dónde está el origen del mal, José? ¿Por qué es que estamos enredados en la pata de los caballos, como dice la expresión popular? ¿Por qué es que estamos en esta trampa mortal? Bueno, porque a los grandes ricos de aquí lo convencieron los poderes internacionales de que podíamos ser hegemónicos en la isla y en la región. Y para eso teníamos que aliarnos primero con los haitianos para crear el gran espacio de los 22, 25 millones de habitantes. Y la alianza de los empresarios dominicanos con los empresarios haitianos iba a determinar una nueva realidad geopolítica. Eso se fue preparando con iniciativa de la Cuenca del Caribe a mediados de los 80, con el acuerdo de Lomé a finales de los 80, se firmó, en los 90 empezó la ejecución, pero eso no ha sido tan influyente. Y el DR-CAFTA, Ley Hotel. Pero hay que unirse. Tenemos que unirnos. Por eso yo digo, el presidente no es con los expresidentes. Los expresidentes hay que informarlo y hay que comprometerlo. Y debieron haberse comprometido hace tiempo. Pero ahora igual vale. Sí. Y los partidos. Y darnos cuenta de que no es un momento extremo. Extremo. En la unión está la fuerza. Y el país tiene que unirse para pasar estos años y encontrar una solución justa para los dos pueblos. Porque si no hay un esfuerzo de rescate, reconstrucción y relanzamiento de Haití en Haití, inevitablemente, lo dije en una conferencia reciente, va a sobrevenir una tragedia en la isla, una guerra cruenta entre dominicanos y haitianos con intervención internacional. Hay gente que está apostando a eso, allá. Esperemos en Dios que no. Y en la comunidad internacional hay gente que está apostando a eso. Que no ocurra. Así es que de verdad agradecer a Pelegrín Castillo por esta brillante exposición. Siempre digo que con Pelegrín no son entrevistas, sino exposiciones donde él explica claramente su punto de vista sobre esto que nos afecta. Gracias, Pelegrín Castillo. Gracias a ti. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.